Empezamos la mañana conversando con el representante de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados en nuestro país. El señor Federico Agusti está con nosotros. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Muy buenos días. Buenos días, señor Agusti. El presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, ha expresado que en el 2017 ingresaron a nuestro país casi 900.000 extranjeros. La preocupación, sobre todo en el Perú, tiene que ver con la llegada de muchísimos ciudadanos venezolanos. Esto ha supuesto que llegue gente de bien, gente a la que el Perú le ha abierto las puertas, pero también gente de mal, digamos. Ha venido de todo, hay una preocupación y lamentablemente en muchos casos se llega a la estigmatización del ciudadano venezolano, cosa que nosotros reprochamos. Creemos que un país como el Perú es un país siempre cálido para quienes quieran venir. Pero el Premier ha anunciado una serie de reformas o cambios, medidas en materia migratoria. ¿Cuál es la posición que tiene ACNUR sobre la migración extranjera en Perú y qué sugerencias podría formular cuando el gobierno está pensando en esta reforma? Mira, Mávila, primero quizás el contexto global. En efecto, en los últimos 4 o 5 años han ingresado al Perú cerca de 1,5 millones de personas venezolanas. Y para entender esa situación, hablamos de la crisis más grande en toda América, en toda su historia. Estamos hablando de que en los últimos 5 años han salido de Venezuela aproximadamente 7 millones de personas, un poco más de 7 millones de personas, es decir, casi el 22 o 23% de la población de Venezuela. Es un éxodo como no se ha visto nunca en la historia. Y hablamos de América Latina, una región que está acostumbrada a recibir migrantes, a ver mucha movilidad de personas, a personas que se desplazan por distintos motivos, algunos por seguridad, otros por razones económicas, algunos para proteger su vida, otros para mejorar sus condiciones de vida. Perú ha sido el segundo país del mundo en recibir la mayor cantidad de venezolanos. ¿Después de? Después de Colombia. Entre Colombia y Perú está el 50% de todos los venezolanos que salieron. Y Venezuela es hoy el segundo desplazamiento más grande del mundo después de Ucrania. Es una dimensión global. A eso quiero ponerlo porque hablamos de una situación extraordinaria que requiere también medidas extraordinarias por los países. En ese aspecto, Perú también ha sido muy generoso. Al igual que Colombia lo han sido. Y es razonable que cuando tienes un número tan grande de personas se encuentren una enorme cantidad de desafíos. Dentro de esos desafíos, como ha pasado en la historia, yo soy argentino, vengo de un país que también hemos recibido en su época, sobre todo de principios del 1900, a millones de personas de Europa. Y cuando hablamos de europeos que iban, en nuestro caso la Argentina, no eran los españoles o los italianos de hoy, eran españoles e italianos que no tenían ni para comer. Y se produjo un enorme trabajo de integración y hoy somos orgullosos de esa historia, de ese pasado. Y así lo podríamos repetir con varios países. Venezuela es otro de los países que ha recibido a cientos de miles de personas. Hoy la rueda se invirtió, son ellos los que salen y son los países de América Latina los que tienen que encontrar una respuesta. Nuestra postura es que hay que tener caminos legales para poder trabajar en integración. Tú mencionabas, hay personas que salen muy buenas, hay algunas que no lo son, pero la gran mayoría son personas de bien. La gran mayoría salen por necesidad con la intención de buscar y reconstruir un nuevo futuro. Han dejado a sus padres, quieren mandar remesas, quieren volver a resurgir. Hay cantidad, cientos de miles de profesionales que han venido aquí al Perú y tenemos que ver cómo integrarlos para aprovechar esa capacidad y ese talento y poder que esos médicos puedan trabajar como médicos, que esas arquitectas, ingenieros en minas puedan aprovechar su expertise aquí en el país. Y para eso lo más razonable es documentarlos, porque además documentar no solamente es integrar, sino también es seguridad. Si uno documenta, sabe quién es, tiene sus datos, sus huellas dactilares, puede hacer chequeos de qué tipo de antecedentes, si es que los tuviese, tiene esa persona. Ahora, si no documentamos a las personas, si no encontramos vías regulares para que ingresen, bueno, perdemos control, no sabemos quién está. Entonces, creemos que de nuestro lado, y es algo que Perú ha venido haciendo, y esperemos que las situaciones circunstanciales no cambien las políticas de fondo, sino en seguir trabajando en la integración de esas personas que han visto al Perú como una nueva oportunidad para volver a crecer y volver a tener una vida digna. Federico, pero sucede que no todos aquellos que llegan a nuestro país lo hacen por la vía regular. Tenemos muchísimas personas que cruzan en distintos puntos o aprovechan precisamente esos puntos donde no hay control para ingresar al Perú y permanecen durante mucho tiempo en la ilegalidad. ¿Qué se puede hacer en
en ese caso? Mira, la mayoría, para serte franco, están ingresando de manera irregular, porque hoy a esos venezolanos que quieren ingresar al país, pasa aquí, pasa en Chile, pasa en otros países, les están pidiendo pasaporte, les están pidiendo visa. Un venezolano para poder ingresar al Perú no solamente tiene que tener el pasaporte, algo muy difícil de obtener en Venezuela actualmente, sí, sino que tiene que tramitar una visa en Ecuador para poder ingresar. Demora un montón de tiempo, tiene costos, y una visa en Perú para poder ingresar. Actualmente no se están emitiendo ese tipo de visados, con lo cual no tienen posibilidad ni de tener el pasaporte, ni de tener la visa, ni de tener la visa en tránsito. Entonces, finalmente lo que termina haciendo es ingresar por caminos irregulares. Y la gran mayoría de ellos tienen ya familiares que se encuentran aquí en el Perú. En general se arman lo que llamamos las cadenas migratorias, ¿no? Cuando los primeros se van asentando en un país, luego van llamando a sus familiares, a sus hermanos, a sus padres, a sus abuelos que han dejado atrás y que hoy buscan juntarse y hacer su nueva vida aquí en el Perú. Lo que es importante es que esos requisitos sean razonables y lo hacíamos antes del 2019, en donde el 96% de las personas o un poquito más ingresaban regularmente. Hoy la ecuación se ha cambiado porque los requisitos que se piden, antes podían entrar con una cédula de identidad y se chequeaban los antecedentes en el paso de frontera, hoy no tienen ni pasaporte ni visado, entonces buscan otros mecanismos para poder ingresar. Creemos que hay que volver a tener una regulación en donde se chequeen a todas las personas que ingresan como corresponde, pero hacerlo con documentación que sea accesible para las personas. Señor Agustí, gracias por el contexto que nos ha dado. Habría que recordar que el Perú también ha tenido épocas de acogida de poblaciones extranjeras en el siglo XIX. Sobre todo hemos acogido una comunidad china importante y muy precursoramente en América Latina, luego japonesa y luego incluso alemanes y austríacos en una zona de la selva central. Y siempre eso ha dejado muy buenos resultados y ha enriquecido nuestra sociedad. Sin embargo, acá hay un problema vinculado a la rapidez y a la cantidad. Yo quisiera hacerle dos preguntas respecto de las soluciones al problema de la dificultad para el manejo de una población tan numerosa que no encuentra trabajo en muchos casos. En primer lugar, ¿qué esfuerzo se ha hecho para desconcentrar a la población venida de Venezuela y evitar que creo que el 80% se concentre en Lima? Y en Lima en algunos distritos específicos, lo cual naturalmente genera un problema social particular. Y la otra pregunta tiene que ver con la posibilidad que tenemos de expulsar. ¿Cuál es la modalidad? ¿Cuál es el marco normativo en el cual el Estado peruano podría expulsar a personas que no han querido legalizarse, que han entrado con documentos falsos, que han ocultado un prontuario, que es, por ejemplo, el caso desdichadamente de este criminal de un sereno en Surco, ¿no? Quisiera que me conteste a estas dos preguntas: concentración en el territorio y posibilidades del Estado peruano de deportar. Mira, Fernando, hay algunas iniciativas que venimos trabajando que tienen que ver primero con aprovechar el capital humano. Hay, según el INEI, se ha hecho una encuesta nacional de población venezolana y el 46% de los adultos, es decir, mayores de edad, tienen estudios o universitarios o terciarios. No todos finalizados, algunos son incompletos, pero un número importante, cerca del 35%, son con estudios universitarios o terciarios completos. Es decir, una capacidad y un talento bien importante para aprovechar. Tenemos cerca de 20.000 ingenieros y arquitectos, hay más de 8.000 profesionales de la salud, distintas profesiones. Entonces, lo que estamos buscando es, primero, que puedan revalidar sus títulos y en ese marco, esos profesionales que puedan ir a distintos lugares donde se requieren esas capacidades. Por ejemplo, con el caso de los profesionales de la salud, hay muchos lugares, sectores del país que requieren médicos para cumplir con el SERUM, el servicio rural de atención médica, y que muchos quedan vacantes porque muchos profesionales no quieren ir a esos lugares rurales a hacerlos. Hemos tenido hace muy poquito una reunión con la viceministra de Salud en donde le pedimos que nos pasen aquellos vacantes que hay para poder hacer un match con los profesionales venezolanos que quieren ir a trabajar, que pueden cubrir ese espacio. Y así hay posibilidades con maestros, hay posibilidades con ingenieros en minas, hay muchas posibilidades para trabajar en una reorientación a distintos lugares del país. Antes de que el tiempo nos gane, simplemente hacer la mención a que ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, se ha pronunciado sobre esta situación que se ha presentado, la grave situación en Tacna, en el sur de nuestro país, donde personas refugiadas y migrantes se encuentran varadas, en muchos casos sin alimentos, sin agua, alojamiento, asistencia sanitaria,
de cara a mayores riesgos de protección, esto desde febrero de este año. 10 segundos y nos vamos a la pausa, por favor, sobre ese punto en particular, la salida. Estamos tratando de trabajar junto con el gobierno en encontrar espacios de alojamiento para que las personas que están varadas no estén ocupando espacios públicos, sino que puedan estar alojadas de manera digna y evitando un malestar para los vecinos en Tacna. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a una pausa rápidamente, 8:19, y continuamos en Ampliación de Noticias a través de RPP, la voz de todo el Perú.